cambiar un poco este paradigma, porque realmente ¿qué estamos midiendo en el cerebro? Es una onda eléctrica que medimos, y es una onda que viene ¿de qué? De la actividad eléctrica cerebral. Entonces nosotros ya no deberíamos decir profundidad anestésica. Además que cada vez que digo esa palabra me acuerdo de la película espantosa esta que dieron en Estados Unidos, que el tipo camina despierto por todas partes. Eso nos mató a todos, ¿sí? Entonces no, realmente es monitorización de la actividad eléctrica cerebral bajo anestesia, de cualquier tipo, total intravenoso o balanceado, ¿sí? O combinado, como me enseñó a decirlo el doctor Vanegas, tibólogo de Colombia. Me dice: Carolina, cuando tú usas propofol, fentanil, relajante, le abres el vaporizador, ¿qué estás haciendo? Combinas una serie de medicamentos, ¿sí? Pero los balanceas para dar bien la dosis de cada uno. Estás usando halogenados. Y cuando te vas a una TIVA, usas propofol, fentanil, dexmedeto, ¿y qué estás haciendo? Balanceando una anestesia. ¿Qué es anestesia combinada? Así que bueno, ¿cómo, cuándo, por qué? Todo esto vamos a tratar de contestarlo a lo largo de este pequeño simposio. La primera pregunta es: ¿por qué debemos monitorizar? Anteriormente se decía que teníamos que monitorizar, ¿por qué? Para disminuir la incidencia de despertar intraoperatorio, para disminuir el awareness, ¿cierto? Hoy día eso es otra cosa que tenemos que eliminar. No lo hacemos para eso solamente, lo hacemos por muchas otras razones. Lo hacemos porque me permite ajustar los fármacos en tiempo real, ¿sí? Para poder dar la dosis que le corresponde o la concentración inhalatoria que le corresponde a ese paciente, sea adulto, sea niño o sea anciano. También lo uso, ¿por qué? Porque de esa manera, cuando yo titulo adecuadamente, no voy a sobredosificar y no voy a infradosificar. Y cuando yo no caigo en esto, disminuyo el riesgo de que el paciente se despierte en el intraoperatorio. ¿Ok? Por otro lado, cuando yo titulo bien, ¿qué va a pasar? Ese paciente lo voy a despertar más rápido, porque si ya lo sobredosifico voy a demorar más del tiempo que correspondía. Y finalmente, aunque los estudios de costos son bien complicados de hacer y no hay ninguno realmente que me pueda decir a mí que es más barato, por ejemplo, hacer TIVA que inhalados, o que el monitor me va a disminuir los costos, uno, y yo lo noté, sobre todo cuando hago el cambio de manual a TCI, que definitivamente disminuyo el consumo total de fármaco. Dejé de sobredosificar, porque empecé a titular bien, ¿ok? Así que bueno, ¿por qué monitorizamos, señores? Porque es mucho más seguro para el paciente, ¿ok? Y para nosotros es como yo siempre lo digo, es nuestro GPS, es el que nos guía a dónde vamos a dirigir el cerebro de ese paciente, para que ande por el buen camino siempre. Y lo mantengamos, como en este caso, un poquito profundo, pero creo que estaba una inducción que fue reciente, porque de hecho estaba un poquito hipertenso, pero me permitió tomar decisiones, ¿sí? De qué hacer. Nuevamente muestro este cuadro del control de los componentes corticales y subcorticales, porque para nosotros poder controlar esta mitad del círculo, ¿qué tenemos? Un monitor multiparámetro, ¿sí? El monitor multiparámetros nos muestra si el paciente tiene dolor, ¿qué va a pasar? Se pone hipertenso y taquicárdico, y lo puedo ver acá. Si el paciente empieza a ventilar, ¿qué voy a ver? El camnógrafo empieza a afectarse, lo puedo ver acá. Si el TOF está dando 3 o 4 respuestas, lo puedo ver en este monitor multiparámetro. Pero ¿qué pasa con la otra mitad del círculo? ¿Quién me da la información de esto? El multiparámetro no me lo da. Pero un monitor de profundidad, mal llamado profundidad, de actividad eléctrica que está acá arriba, sí me lo da. ¿Sí?
y me va a ayudar a titular la dosis. Sin embargo, todo es muy bonito, pero, siempre hay un pero, todos estos monitores nos van a mostrar la punta del iceberg, ¿sí? Porque ellos están colocados en la frente del paciente y la actividad que están registrando es la del lóbulo cortical, del lóbulo frontal, perdón, ¿sí? ¿Y qué pasa más atrás? ¿Lo puedo saber? Sí, pero no. Sí, pero no, porque, y les muestro, les presento, este es el profesor Emily Brown, uno de los anestesiólogos que más ha estudiado el mecanismo de acción del propofol a nivel del cerebro. Nos dice que es increíble, por un lado, que en el mundo hacemos tantas anestesias, todos los anestesiólogos, todos los días, y es increíble cómo este tipo de monitoreo todavía no está dentro del estándar, como está un camnógrafo, un saturómetro, la presión invasiva, ¿sí? Y no debería ser parte del protocolo del paciente. Y ellos se han dado cuenta, con todos los estudios que han hecho con el propofol, que el propofol deja huellas o deja firmas en el electroencefalograma de la región frontal, y que esas firmas me permiten a mí saber lo que está sucediendo allá atrás. O sea que está bien, veo la punta del iceberg, pero sé también cómo está un poquito el parietal, por ejemplo. Y ellos hicieron un estudio con voluntarios sanos, muy bonito, largo de leer, pero les invito que un día que tengan paciencia lo busquen y se lo lean, en donde ellos daban dosis progresivas de propofol para determinar pérdida de conciencia, y le ponían también respuesta auditiva, y se daban cuenta que cuando el paciente perdía conciencia, lo primero que se pierde es la respuesta auditiva y después la respuesta verbal, cuando se están durmiendo. Pero ¿qué pasa cuando se despierta el paciente? Es todo lo contrario. Primero recuperan la respuesta verbal y después la auditiva. Entonces, ¿de qué me sirve esta información? De que definitivamente nosotros tenemos que entender que el cerebro, para poder dormirse, tiene que, o para mantenerse despierto, mejor dicho, tiene que hacer o mantener muchas conexiones al mismo tiempo, ¿sí? Son mantener conexiones sinápticas. ¿Qué hacen los agentes anestésicos? Los agentes anestésicos bloquean y ponen a oscilar a las neuronas, y al ponerlas a oscilar, ellas no se pueden comunicar, y por eso el paciente se queda dormido, y él lo dice allí. Para estar consciente tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas y poder transmitir esta información. Y no solo lo dice Emily Brown, lo dice Mashur también en sus estudios, en donde él demuestra que esas conexiones sinápticas entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, o sea, las que van de adelante hacia atrás, son mucho mayores que las conexiones de retroalimentación, las que vienen de parieto a frontal, y que por esa razón nosotros vemos que necesitamos mucha más droga para dormirnos y menos droga para despertarnos, porque necesito menos cantidad de drogas para desbloquearlo o dejar de oscilar, ¿sí? Es interesante estos hallazgos. En Latinoamérica, Pablo Sepúlveda es el que está haciendo más estudios de todo esto de neuroanestesia, y creo que pronto va a hacer un curso, creo que en octubre estaría bueno. Pablo Sepúlveda de Chile. Sí. Y bueno, para aprender un poco más, porque él se está formando con los grandes en Estados Unidos, creo que tendría mucho que aportarnos a nosotros, porque esto es bien desconocido para todos. Nosotros hicimos un estudio en donde agarramos a 10 voluntarios sanos también, normo peso, y al mismo voluntario lo dormimos 2 veces con 2 modelos farmacocinéticos diferentes. O sea, yo cité a los 10 voluntarios, hoy usé al azar uno de los 2 modelos,
Pasado una semana, que me garantizaba que ya había metabolizado todo el propofol, a ese mismo voluntario lo dormía con el otro modelo que le faltaba, ¿no? A un target fijo, lo usamos de 3 microgramos por mililitro, solo propofol, porque queríamos ver cómo era el dormir y el despertar y el comportamiento temporal del bis. En el dormir y el despertar en el mismo sujeto, y como él era su propio control, nos iba a arrojar diferencias estadísticamente significativas, aunque la población fuera de 10 voluntarios. Y es un trabajo que no se había hecho. El modelo de Cortines ya estaba validado, y como es muy parecido a Schneider, lo que queríamos era demostrar que el modelo de Cortines se puede usar en pacientes no obesos. Y aunque el problema que tuvimos fue que yo no podía medir concentraciones plasmáticas porque no tenía cómo, ya por ahí me dijeron, bueno, sí, pero están bien tus resultados, pero no mediste concentraciones plasmáticas. Pero mi intención no era hacer un estudio farmacocinético, era un estudio clínico, ¿sí? Y los resultados fueron basados en los estudios clínicos. ¿Qué encontramos? Estos hallazgos extraños que les estoy hablando, de que he encontrado Mashur y Emily Brown, que en definitiva se denominan teoría de la integración cerebral, y nos dábamos cuenta que en el mismo voluntario las concentraciones para dormir y para despertar son totalmente diferentes. Entonces, algo de la teoría de la integración tiene que ser cierto, pero son estudios que van a seguir apareciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, nosotros en cuanto a todos estos monitoreos, puede ser la no invasiva, que es la pasiva, o la activa. Acá vamos a meter al BIS, la entropía, el narcotren, el Cerebral State Monitor, el Live View, el SETLINE, que me faltó aquí, pero es otro de los no invasivos, y los activos, por ejemplo, los potenciales educados somatosensoriales, que son, das un estímulo y obtienes una respuesta, ¿sí? Pero son invasivos, porque no es como un sensor que simplemente va. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál de todos es el mejor o peor? Simplemente yo no puedo decir si uno es mejor que el otro, pero sí puedo presentar evidencia clínica. Evidencia clínica que dice que el monitor BIS de todos los monitores es el que tiene más estudios publicados desde que apareció. Es el que está aprobado por la FDA. Es el que se hizo para ver el comportamiento de diferentes dosis de agentes anestésicos y ver la titulación. Por supuesto, tienen algoritmos que nosotros no los conocemos, pero que lo tienen. Todos tienen un delay, o sea, ese valor que nosotros vemos allí tiene un retraso, que es del análisis de 15 segundos, 30 segundos, depende del monitor. Además que el BIS fue el primer monitor que apareció, cantidad de literatura, no se los traje todos porque se van a dormir, pero como fue el primero que aparece, todo lo que venga después y todo lo que ha venido después, ¿con quién se va a comparar? Con lo que ya existe, con el que está validado, con el que se usa en adultos, pediátricos, etc. ¿Sí? Y con el que se sigue usando. No es porque yo se los diga, el Instituto Nacional de Buenas Prácticas Clínicas nos dice que definitivamente los monitores son necesarios. Que la actividad eléctrica basada en esta monitorización se va a recomendar siempre en los pacientes de alto riesgo y que mejoran el outcome, que hoy lo hablaron mucho en la mañana, cómo podemos hacer para que ese paciente esté bien después, sin necesidad de sobredosificarlo. También nos dicen, para los pacientes que les tienen que hacer total intravenosa, monitoricen y simplemente pues acá está, ellos lo mencionan. Y lo mencionan también como medida de seguridad, pero tenemos que tener entrenamiento, tenemos que estudiar y tenemos que conocer todo lo que nos dice el monitor. No es tener un monitor para ver el número, porque nos da otra información que a veces no la usamos. Así que bueno, el narcotren igual tiene un sensor, pero este es de 2 canales. Y el narcotren simplemente tiene una escala de letras en donde puedo estar muy despierto, puedo estar sedado, puedo estar en hipnosis profunda, puedo estar suprimido. Pero es de 2 canales, ¿sí? Los potenciales evocados, como ya les dije, se utilizan para medir la integridad
de la vía nerviosa, porque ellos generan un estímulo y los captan para saber si ese nervio está bien o está mal. Es invasivo, pero bueno, pues se usa. La entropía lo que hace es medir el caos del electroencefalograma y me da dos números, que a veces el anestesiólogo se confunde porque uno es la entropía de estado y uno es la entropía de respuesta. Las escalas no van de 0 al 100 y si tú no sabes bien cuál es la que te sirve para titular el hipnótico y cuál es la que te sirve para titular la analgesia, estás perdido igual en la vida porque tienes que saber cuál es cuál. Entonces a veces es confuso, ¿no? Pero está. En el 96, como les comenté, la FDA lo aprueba y dice que sí, que sirve para controlar el efecto de los agentes anestésicos. En el 2003, después que se hacen un montón de estudios, se dan cuenta que sí, además disminuye la incidencia de despertar intraoperatorio y que simplemente me permite dosificarlos adecuadamente, me permite titularlos para mejorar todo esto y me permite controlar la conciencia. Son buenos datos, muchas ventajas. El BIS se hace o se extrae de un análisis complejo del electroencefalograma. Se hizo de más de 5.000 pacientes en diferentes agentes anestésicos a diferentes dosis, se medía la respuesta, se tomaban extractos de alta calidad del electroencefalograma, después se hacía una transformación de Fourier para poder tener todo lo que era el análisis biespectral y finalmente nosotros obteníamos un número que va del 0 al 100, donde en 100 estoy despierto y en 0 estoy dormido. Yo les quiero hacer una pregunta porque siempre lo hago cuando hago este tipo de conferencias. ¿Quién de los presentes ha tenido un paciente con BIS de 100? 100. Cuando le pongan el sensor dice 100. Yo nunca he tenido un BIS de 100. Siempre tenemos 99. ¿Sí? Bien. O sea, siempre lo pregunto porque aunque la escala va de 0 a 100, yo hasta donde voy no lo he visto. ¿Ok? Debe ser que siempre estamos medio dormidos. Pero bueno, la información que nos da el monitor es toda esta. El número de BIS, la electromiografía, que es el EMG, y acá pregunto, ¿alguno de ustedes usa esto del EMG? ¿Les sirve de algo saber que está presente ese parámetro en el monitor? Pues no. Pero fíjense, es de utilidad, sobre todo cuando, por ejemplo, no tenemos TOF, ¿sí? Porque esto que les voy a decir está basado en mi experiencia. Yo he buscado literatura y no la he encontrado. Pero ¿qué pasa? Recuerden que cuando nosotros monitorizamos la relajación neuromuscular, la podemos hacer en el dedo pulgar o la podemos hacer a nivel orbicular. No es lo mismo hacerlo acá y siempre, y si el estándar está en el dedo pulgar, porque el dedo pulgar se parece al diafragma. A mí me interesa que cuando yo intube, el paciente no tosa. Pero la orbicular, ¿a quién se parece? A cuerdas vocales. Entonces, ¿y qué hace lo que hace? Bueno, estimularlo, por supuesto, no bueno. El sensor de BIS te mide la actividad de la electromiografía del músculo frontal y está puesto justo en los puntos que yo tengo que colocar, por lo menos esto, porque el otro va sobre el párpado, el BIS no va ahí, pero este y el de acá hacen el monitoreo del músculo orbicular. Yo puedo ser de hecho músculo orbicular o puedo ser el de acá, o sea, hay varias formas. Pero yo agarré y dije, bueno, un día voy a probar poner el sensor de este lado y monitorizar el párpado contrario. Y me daba cuenta que cuando el paciente empezaba a subir la electromiografía, yo le hacía el TOF, no lo podía hacer al revés porque me iba a hacer artefacto el BIS, resulta que el paciente se estaba despertando. O sea, empezó a subir el BIS cerca de 55, 60, estaba todavía en el rango, pero bueno, algo tenía que ver. Entonces, no es que sea 100% real, pero es un parámetro que está ahí. Y si la electromiografía sube, tiene que estar pendiente porque algo está sucediendo.
Pues tienen que aprender a usar toda la información que hace o que nos dice. Está el electroencefalograma, la tasa de supresión. ¿Quién significa que es la tasa de supresión? ¿Quién sabe ese valor? ¿Cuántas ondas o cuántas margen isoeléctrico en el, o sea, cuántas partes isoeléctricas veo? Pues yo tengo muchas ondas y de repente hago una línea. Entonces, ¿cuánto porcentaje de isoeléctricos hay? No debe haber. Tiene que haber siempre ondas. Entonces, cuando la tasa de supresión empieza a subir, tenemos que buscar por qué. Lo tenemos muy profundo y estamos aplanando todas las ondas del electroencefalograma. Entonces, esta herramienta es importantísima para diagnosticar muerte cerebral, tasa de supresión 100, electroencefalograma plano. ¿Sí? Es importante entonces. Ahí sí es 100. Pero la tasa de supresión no es el valor. Y bueno, finalmente tenemos la tendencia de vivir en el tiempo. ¿Sí? Ellos fueron avanzando en tecnología. Yo le decía a las chicas que a mí me da risa porque yo usé el BIS desde que era una caja azul cuadrada, después pasé a otro un poquito más grande, ahora tenemos el que es bilateral, porque antes era un solo sensor, después pasé a un sensor bilateral y después, para colmo de males, me dice, llegó el espectro. El análisis espectral en colores. ¿Pero qué es el espectro? El espectro espantoso que aparece en el panel. No se ven los colores muy bien, pero bueno, por la siguiente parte es para explicar eso que nosotros vemos, que yo quisiera que sean sinceros y me digan si ustedes realmente entienden los colores que se ven con el espectrograma. ¿Saben lo que significa? ¿Saben para qué sirven? Es difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir de a poco, sacamos el espectro Y lo primero que hay que tener claro es que el monitor me va a medir esto que está acá arriba. Es una onda del electroencefalograma, ¿sí? En el tiempo. Pero para yo poder ver el espectrograma, yo no lo puedo ver esa onda en el tiempo, lo tengo que derivar a un dominio de frecuencia. Y cuando yo paso de un dominio de tiempo a un dominio de frecuencia, con una fórmula espantosa que se llama de Fourier, pero es una fórmula que se utiliza para cambiarlo y para pasar al dominio de la frecuencia, en donde las ondas se iluminan y me permiten ver el espectro. Por eso lo hago al dominio de la frecuencia y no al dominio del tiempo. Entonces nos van a mostrar este espectrograma en donde cuando imagínense que yo tengo una pared así y tengo muchas pullitas que salen hacia ustedes, ¿sí? Unas más grandes y otras que se van poniendo más chiquitas, y eso va, y ustedes están viendo que viene como si las fueran a apoyar, ¿no? Entonces ustedes, las más grandes son las de más amplitud y las más chiquitas son las de menor amplitud. Y si yo agarro esa tabla y se las volteo así, en donde la más grande está aquí y la más chiquita está acá, ustedes ven esto que está aquí, que es como una caída, ¿sí? Entonces lo que yo tengo arriba son las ondas dominantes y lo que tengo abajo son las ondas que no dominan en el espectrograma. Los colores se usan porque las ondas dominantes, en el rango de frecuencia que sea que estén, se van a ver siempre de color rojo, que es el que está acá. Son las que dominan en el espectrograma. Y las menos dominantes, o las menos potentes, son las de color azul. Y eso lo vamos a ver en un rango de frecuencia, que está acá. Esa es la frecuencia. Ya yo no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de frecuencia, en Hertz. Y eso lo vemos en el monitor. Aparece en un ladito Hertz y en el otro lado aparece esto, que es la potencia en decibeles. Mientras más arriba estoy, soy más fuerte, soy más alta.
Soy la onda que domina en ese momento, en ese segundo. Lo que tengo que buscar después es a qué frecuencia se corresponde. Si es a la frecuencia cerebral o de la actividad eléctrica de cuando estoy despierto, o si es la frecuencia de cuando estoy dormido. Entonces, ¿cómo lo sé? Bueno, acá simplemente me dice lo azul o los colores fríos son los no dominantes, lo rojo es lo fuerte, es lo que está dominando el espectro en ese momento. Para poder yo entender esto, tuve que agarrar y recurrir a la tablita que olvidamos, en donde están las frecuencias del electroencefalograma para mantenerme despierto, para estar sedado, para estar en un plano anestésico adecuado o para estar profundamente dormido. Fíjense que los valores de las frecuencias en Hertz varían. Entonces me voy al espectro, ¿sí? Que me muestra colores. Entonces lo que tengo que ver es quién es más potente, en qué rango de frecuencia está, y lo busco en la tabla de al lado para ver si es la frecuencia del paciente despierto o dormido se da. ¿Se entiende? Entonces busquemos, por ejemplo, acá. Le dieron el bolo de Propofol. Realmente lo tendrían que ver en rojo, pero el proyector no ayuda y se ve negro. Pero esto acá está rojo todo. Fíjense que estoy entre las dos líneas blancas, que son el borde espectral y el valor inferior. Acá estoy roja. Este valor está entre 0 y 4 Hz. ¿Cuál de todas estas está entre 0 y 4 Hz? Las ondas delta. Entonces, ¿qué me está diciendo el espectrograma? Señorita, en este punto del tiempo, la onda dominante, la onda roja, la onda que está en el espectro, es la delta. Usted le puso la ampolla completa de Propofol a este paciente y está profundamente dormido, porque la que domina en ese momento es la onda delta. Si yo sigo en el espectrograma, veo que después se pone en amarillo esto y un poco de rojo acá, pero las que dominan están entre 5 y 15. ¿Cuál es? Entre esta y esta. Entre una sedación y que se está despertando. ¿Sí? Pongamos otros ejemplos. Por ejemplo, sedación inducida con Propofol. Acá estamos rojos, pero sin embargo, dentro del rango del espectro, que son las dos líneas blancas, estoy roja, 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 roja. O sea, lo más potente está entre poco menos, vamos a ponerle 4, vamos a ponerle 5, que es el promedio. Entre 5 y 12. ¿Quién está entre 5 y 12? La onda alfa. Que se acuerdan que la onda alfa es sedación. ¿Qué dice acá? Sedación con Propofol. Estoy rojo en esa onda de frecuencia. Entonces yo les invito a que, como esto cuesta mucho, impriman, así como les decía que impriman las escalas de peso corregido, se imprimen esto, montan su monitor espectral y en la medida que van apareciendo el espectro en el tiempo, ustedes pueden saber que van comparando esta onda en este color, está en esta frecuencia, corresponde a esto. Y después ya lo hacen, ya va a ser automático, no van a necesitar absolutamente nada. Seguimos con el Propofol, inducción y mantenimiento. Le hicieron un bolo en este momento de 200 miligramos. Fíjense cómo todo acá se pinta rojo, estamos en ondas delta y posteriormente se normaliza a ondas tita, que son las de anestesia en plano adecuado. Pero después, ¿qué pasa? En el siguiente caso, una paciente femenina de 60 años en que le dan un bolo de 100, la paciente no se duerme. Un bolo de 50, la paciente no se duerme. Otro bolo de 50, por fin, quedó todo azul. Todo azul. Azul eran las ondas menos potentes, o sea que aplanaron completamente el espectro, todo quedó azul. ¿Qué es eso? Tasa de supresión casi 100, será no creo que llegue, pero es lo que llamamos en anestesia la Bull suppression. ¿Ok? Seguimos con la ketamina. ¿Qué le hace la ketamina al electroencefalograma? La pone más rápido.
Es como cuando prenden el cauterio y le dan vibración. Es como, ¿sí? Entonces fíjense cómo ella activa las ondas alfa. Eso hace la ketamina. ¿Qué hace la dexmedeto? Depende. Si es en dosis de sedación o dosis más alta, te puede profundizar al paciente. ¿Sí? Entonces va a cambiar. Fíjense cómo acá tenemos casi todos los colores. Acá tenemos un paciente sedado, despierto y consciente. ¿Okay? En pediatría cambia. Acuérdense que el espectro de pediatría es diferente al espectro de un adulto. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño no es el mismo que el cerebro del adulto. Ni la actividad eléctrica en desarrollo es la misma que el del adulto. Y por eso el análisis espectral es totalmente diferente. Incluso en etapas de la vida, de 0 a 3 meses o de 4 a 6 meses varía. Todos estos niñitos recibieron anestesia con sevoflurana. Y bueno, todo esto está muy bonito, pero acuérdense que el VIX es un número que nos mide una actividad eléctrica, pero no nos dice cuánto propofol o agente inhalado tenemos acá arriba. Por otro lado, el sueño natural también disminuye cuando hacemos un bolo de bloqueante neuromuscular, porque se relaja todo esto y el VIX va a bajar. Si hay artefactos también, se altera con el frío, la temperatura, o sea, la glicemia. Y ya para no cansarlos más, no sé si se escucha la música. A nosotros nos comparan mucho con los pilotos de avión, ¿cierto? ¿Por qué nos comparan con los pilotos de avión? Porque ellos llegan y hacen el check-in del avión y ven si arrancan o no arrancan. Y después todo queda en piloto automático. Nosotros hacemos lo mismo. Entramos con el paciente, lo monitorizamos, lo dormimos. Piloto automático, señoras. Podemos salir a tomar un café y volvemos, si está relajado, está en piloto automático. Lo hacemos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a entrar en Lima? Que no veo absolutamente nada. ¿Cómo sé yo cuánto anestésico inhalatorio hay en el cerebro? Aunque el telespirado diga que hay uno. No lo sé. ¿Cuánta propofol hay en el cerebro? No tengo ni idea. Con un VIX puedo saber qué concentración plasmática tengo y puedo seguir navegando en esa nube, titulando adecuadamente la dosis de la gente que corresponde o del inhalatorio en el caso que sea, ¿sí? Y así como yo duermo a este paciente sin sobredosificarlo, voy a poder devolverlo cuando yo quiera y lo aterrizo y lo despertamos, ¿sí? Titulando adecuadamente los agentes anestésicos, inhalatorios o intravenosos. Aquí sí que, señores, es un tema de seguridad para el paciente y creo que ellos se lo merecen, porque gracias a ellos nosotros estamos acá. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que para nosotros como profesores es una gran experiencia cada vez que nos invitan a... Es un gran reto, pero también termina siendo una gran experiencia porque no solamente aprenden ustedes, sino aprendemos nosotros. Y seguimos la información médica continua, que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias por aguantarnos y estar acá. Y bueno, gracias a Gonzalo. Tengo que agradecer a Claudia y a Lucy porque de verdad han sido fantásticas.
Y bueno, gracias a ustedes.